¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias a Dios, ¿no?, que nos volvemos a encontrar un domingo más. Este vendría a ser el video número 54, donde estamos trabajando con el libro Levítico. En la última reunión que fue cortada, esa reunión, porque justo cuando estábamos grabando en vivo, como ahora estamos grabando en vivo, llegó gente a la puerta. Pero bueno, Dios sabe, igual lo subimos al video ese para mostrarnos que lo hacemos todo en vivo, que todo esto está cubierto, está bendecido por la mano de Dios. Y como siempre Dios nos manda, nos enseña, vamos a orar para iniciar esto y vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar del capítulo 10 de Levítico, donde dice que el pecado de Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón. Nosotros en la última reunión vimos cuando ellos fueron presentados, santificados delante del pueblo para el sacerdocio, las vestiduras, todo eso lo que tenía que ver con el tema de la vestidura, el éfod que llevaba las 12 piedras, que representa cada tribu. Es el éfod que nosotros llevamos representando delante de Dios en cada oración, cada acercarnos a Dios, siempre le vamos presentando nuestras necesidades, porque en ese éfod está nuestra esposa, nuestros hijos, están los proyectos, están los planes, pero sobre todo eso está el pedirle a Dios que nos enseñe a caminar en su sabiduría, en su entendimiento, en su paz, en su reposo. Vamos a orar, le invito a usted a orar ahí donde esté conmigo y vamos a compartir esta palabra de Dios. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted para darle la gloria y la honra a su nombre, Señor, de saber, Padre, de entender, Padre amado, que usted está en medio de nosotros, el que nos cuida, nos bendice, nos lleva día a día a hacer su voluntad, Padre amado, para poder comunicarle, Señor, enseñarle a todos aquellos extraviados, aquellos su pueblo santo, suyo perfecto, de cada uno de ellos, que han sido engañados a través de todos estos años, de esa vida. Padre, pero en todo eso tiene un gran propósito, de juntar un remanente suyo, Padre, gente santa, perfecta, genuina, que de un corazón íntegro, de un corazón sincero, de un corazón afable, de un corazón lleno de amor, Padre, para con el prójimo, para con usted, mi Dios Padre Santo, presentando y haciendo nuestra vida esa enseñanza suya. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por esto, Señor amado, quiero pedirle que usted borre todo este hombre, borre, Señor amado, en él todo lo que sea de él, Padre, sea sacándolo de su vida, de mi vida, Padre, y sea su Espíritu Santo, solamente emanando lo que usted le quiera dar a cada uno de sus hijos, Señor. Bendiga a este pueblo santo de Trevelli, bendiga a todos aquellos que le buscan en espíritu y verdad. Bendiga, Señor amado, la iglesia de Esquel, lo que estamos haciendo, lo que estamos proyectando, Padre amado, sea usted desde ya siempre bendiciendo, Padre. Gracias le doy, Señor, por cada uno de sus hijos, por su pueblo, su nación, de todos aquellos que le buscan en espíritu y verdad, Señor. Gracias le doy, Padre. Enséñenos, encamínenos, Señor, y denos luz y entendimiento en todas las cosas que debamos hacer, Padre. Ábranos ahora el entendimiento del corazón, de los oídos, de la mente, Padre, para poder escuchar, escudriñar estas palabras que vamos a hablar, esto que vamos a compartir con su pueblo, con su nación, con sus hijos, Señor. Gracias le doy, Padre. Gracias le doy, Padre, por su amor. Y si hubiera del otro lado en este momento alguna queja, necesidad o enfermedad, Padre, sea desde ya, Padre, supliendo todo eso, sanando y revirtiendo toda esa situación, Padre, porque su Espíritu es santo y lo que usted emana, Señor amado, es santo, Padre. Por eso le dejo y le entrego todo en sus manos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Esto del diálogo con Dios nos lleva, siempre como les digo, es algo preciosísimo. Algo que le invito a que usted haga siempre en su vida, tener un diálogo perfecto con nuestro Dios Creador. En lo que vamos a ver en Levítico va a ser actitud de dos jóvenes que
teniendo toda la transición, todo el proyecto, todo el apoyo de Dios, tomaron el sacerdocio a su manera. Como muchos de los hombres, nosotros hoy también la palabra de Dios nos enseña que nosotros hacemos esas cosas. Por eso quiero compartir una introducción en Primera de Crónica, capítulo 21. Nosotros cuando cometemos errores, faltas delante de Dios, son provocadas por esos pensamientos que vienen a nuestra mente, que son solamente los dardos del enemigo, tal como lo cuenta Pablo en sus cartas, ¿no? Que es la lucha nuestra, de enfrentar, de mantenernos firmes en el llamado de Dios y no ser obediente a eso negativo, a eso que nos infla, a eso que nos levanta como hombres, cuando la verdad del Hijo del Hombre es la sencillez, es la humildad, es la comprensión de la palabra de Dios, es el vivir la palabra. El vivir la palabra nos lleva cada vez más y más a estar aparte, a ser santo de Dios. Ni siquiera compartir esas conversaciones lasciviosas, esos chistes, esas bromas, pero no porque uno sea mejor, sino porque el mismo Espíritu Santo de nosotros nos pone en esa situación, porque Él es santo. Y somos un pueblo apartado nosotros. Algo que nosotros mejor no hemos tomado conciencia en la vida, de ser un pueblo apartado y bendito de Dios. Nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Nosotros no tenemos nada que temer o que tomar del mundo, sino tenemos que confiar en aquel que nos llamó, aquel que nos celó, aquel que nos aparta de toda maldad, como lo dice en Efesios 4:31, dice: arranquen de raíz entre ustedes los disgustos, los arrebatos, el enojo y toda clase de maldad. Arranquen de ustedes. Qué hermoso texto, ¿no? Efesios 4:31. Dice que esta es la historia de David, cuando David intenta seguir conquistando, ¿no? Atacando todo eso que hacía mal a la evolución del pueblo de Israel. Este gran varón de Dios, este gran siervo de Dios. También Dios nos enseña y nos muestra muchas veces detalles de Él, de la vida de Él, cuando Él fue fracasando, cayendo como ser humano, como somos nosotros. Así somos tan igualmente nosotros. Si algo no ha cambiado en este mundo, somos nosotros. Que ahora somos más hábiles, que somos más suspicaces, que tenemos mayor maldad, eso es cierto. Porque cada vez fuimos generando mayor maldad, mayor maldad, mayor maldad. La ciencia aumentó, impresionante, en la tecnología que estamos usando. Pero también eso enveneció a muchos hombres a no buscar de Dios, a no creer en Dios. Y llevar, como lo leímos recién de Efesios, la maldad. Este varón de Dios, de acá Dios se encarga de mostrar algo, que él se equivocó. Porque cuando él tenía que ir a hacer eso, él lo primero que dijo: vamos a hacer un censo. ¿Por qué? Porque ahí usó de su propia astucia, usó de su propio pensamiento, de que él iba a poder vencer al enemigo, cuando en realidad nosotros no podemos vencer al enemigo si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos el Espíritu Santo, cual muchos hombres y mujeres no lo estamos usando, porque venimos a la iglesia pero buscamos la bendición a nuestra manera, buscamos la salvación a nuestra manera. Queremos sentir un momento de llenura, decimos, del Espíritu Santo, y un momento de emoción. No es del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo hemos apocado, lo hemos apartado, lo hemos dejado al fondo ¿de qué? De nuestro propio pecado. Porque es imposible, hermana, hermano, que nosotros viviendo en pecado Dios nos pueda bendecir, nos escuche las oraciones, nos atienda, nos cuide, se preocupe por nosotros si vivimos en pecado. Y nosotros, cada uno de nosotros sabemos en nuestro interior, en nuestra intimidad,
¿Qué es el pecado que nos está afectando? Al pastor le mentimos a los hermanos, le mentimos al vecino, al otro amigo, pero a Dios nunca, porque Él es el que está mirando sobre nosotros día y noche. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Él hoy está acá presente en esta reunión. Él hoy está anotando libro de memoria de aquellos que están del otro lado. Él está escudriñando cada corazón a través del Espíritu Santo. Si la primera vez, Dios está ahí atento con usted, porque Él le permitió que usted estuviera esta vez ahí de ese lado, compartiendo esto quizá en una intimidad de su vida, porque hay una gran necesidad también. En esa necesidad Dios le vino a hablar hoy y le vine a decir, ¿a quién le crees? ¿A vos mismo o a Dios? Dios se encargó siempre de mostrarnos las grandes debilidades que nosotros tenemos, siempre. Cuando Él estaba en la tierra en su transitar, ese joven rico que se le acercó a Jesús le dijo, Señor, maestro, maestro, ya vino adulándolo, ¿vio? Y Él dice, no hay maestro sino nuestro Dios. Entonces le dijo, hace los mandamientos, sí, es muy joven, dice, yo cumplo esto, cumplo lo otro. Dice, pero te falta una cosa, dice. Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, dice, y ven conmigo. Qué hermosa esa invitación, ¿no? Ven conmigo. Yo creo que más de uno de los hombres de esta tierra están esperando que Dios les diga, ven conmigo. Capaz que hoy sea la oportunidad, capaz que hoy sea el día suyo, de que Dios le está diciendo, ven conmigo. Solamente que usted se decida a aceptarlo al Señor Jesucristo como Salvador personal de su vida y que Él, a través del Espíritu Santo, tenga esa relación directa con su vida y le enseñe a caminar por camino de luz. Camino de luz es el camino de la palabra, el camino de la palabra, el camino de la paz, el camino de la paz, el camino de Jesucristo, el camino de Jesucristo, es el alimento cotidiano de cada día, que es, y por eso Él dice, yo soy el pan, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nada más claro, nada más absoluto, verdades más claras que esta su palabra. Que hoy usted y yo podemos compartir esto en estos tiempos, en estas modalidades, en estas situaciones, es un privilegio de Dios. Es un don de Dios, que Dios nos permita poder seguir predicando. Por eso yo siempre les pido a los hermanos que oren por el ministerio Casa de Dios Trevelin, por este siervo que les habla, por toda mi familia, por todo lo que Dios quiere hacer con mi vida, con el ministerio, con esos planes de la iglesia de Esquel, con los planes de la iglesia de Trevelin. Que Dios nos ayude, nos guíe a poder seguir adelante, cual sabemos en el Señor que así van a ser las cosas, porque Él tiene un designio, un propósito en nuestras vidas a través de este ministerio, de educar y de llevar las buenas nuevas de salvación, de hacer conocer al pueblo de Dios las verdades bíblicas, que por ciertas cosas no nos fueron enseñadas, sino se nos enseñaron rituales, nos enseñaron oraciones religiosas, pedidos religiosos, acciones religiosas, cuando la palabra de Dios es libre y abierta a través del Espíritu Santo de Dios. Este siervo David dice que mandó a censar el pueblo, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Fíjese el detalle ese, ¿no? De que él usó su propio pensamiento para querer vencer al enemigo, cuando Dios nos enseña en su palabra que para el hombre todo es imposible por el propio pecado, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Estos jóvenes, en el capítulo 10 de Levítico, que vamos a empezar a leer ahora, les pasó lo mismo. Le pasó lo mismo que a usted, le pasó lo mismo que a mí. Cuando uno dice, no va a alcanzar para esto, no va a alcanzar para lo otro, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello otro, la palabra de Dios nos enseña cosas distintas. Sabia y perfecta es la palabra de Dios, porque Él es el que nos lleva, nos encamina, nos guía, nos fortalece, y Él es nuestro pronto auxilio.
Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 10 de Levítico. Dice: Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Qué cortitos los versículos que hoy compartimos, ¿no? Compartimos eso de Efesios 4:36. Compartimos eso de Crónica, capítulo 21, 2 versículos. Y compartimos el capítulo 10 de Levítico, 2 versículos. El capítulo 10, versículo 1 y 2. Y fuego salió delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Porque ellos presentaron fuego extraño, algo que Dios no le había mandado. ¿Qué es el fuego extraño en la palabra de Dios? El fuego extraño es presentarnos delante del altar de Dios con nuestra propia decisión, con nuestra propia imprudencia de querer agradar a Dios, pero a nuestra manera. La palabra de Dios, cuando nosotros venimos desarrollándola a través de Levítico, que es un libro que habla al sacerdocio, que habla a la preparación, a la santidad, que habla directamente al pueblo de Dios que va a ser la novia de Cristo, santa y perfecta, sin arruga ni mancha. Este es el pueblo de Dios que Dios viene a preparar. Pero Dios se encargó de escribir, detallar en su palabra todas estas posiciones del hombre. Porque el hombre atribuye para sí mismo el querer conocer a Dios, pero a su manera. Atribuye para sí mismo el querer actuar para Dios, pero a su manera. Uso los dones de Dios, pero a mi manera. Por eso ahí vamos a entender cuando la palabra de Dios nos enseña, nos dice que muchos van a venir en mi nombre y van a decir: Señor, en tu nombre hemos curado, en tu nombre hemos sanado, en tu nombre hemos levantado muertos. ¿Cómo no vamos a entrar al reino de los cielos? Y él dijo: apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Qué entendemos eso? Esa es la muerte espiritual de estos dos jóvenes, por presentar fuego extraño delante de Dios. Delante de Dios, presentar el fuego extraño también es decirle a Dios: Señor, yo te quiero amar, te quiero respetar, te quiero honrar, pero a mi manera. ¿Cómo es a mi manera? A mi manera es viviendo en adulterio, en fornicación, no solo física, sino espiritual, queriendo congraciar a todo el mundo, cuando la palabra de Dios dice que el que agrada al mundo no puede agradar a Dios. No podemos tener dos dioses, no podemos tener una boca que maldiga y bendiga. Tenemos que ser de uno, solo, Dios. Por eso Dios nos llama apartados, santos y perfectos. Pero nosotros hacemos todo lo contrario y decimos lo hacemos para Dios y predicamos para Dios y tenemos una iglesia grande y llena de gente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos predicando fuego extraño. Ese fuego extraño es el que cae sobre las almas. Y nosotros, ministros de Dios, somos los responsables de esas almitas. Así sea una sola, que la estamos guiando mal. Dios va a pedir cuenta a nosotros por enseñarle un fuego extraño a esas almas. Por eso es tan delicado, tan santo, tan perfecto esto de las cosas de Dios. Esto de la perfección de la palabra de Dios es único y verdadero delante de Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso está escrito que Dios puede perdonar que hablemos mal de Dios, hablando de otros dioses, como hacen muchos hombres. Dios puede perdonar que tengamos a menos Jesucristo. Dios puede perdonar, pero sabemos que no es así. Pero lo que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es morir espiritualmente, cuando presentamos fuego extraño. Entonces, hermano, no nos convenzamos nosotros mismos de que estando en adulterio, que estando en pecado,
que estando en fornicación, que estando con otros dioses, que estando ofendiendo a Dios, Dios nos puede seguir bendiciendo. Siendo un religioso, tampoco, porque Dios tiene una relación directa con nosotros. La labor de cada uno de nosotros, los ministros de Dios, los que estamos en la palabra de Dios, es llevar al pueblo de Dios a los pies de la cruz de Jesucristo, para que ellos, cada uno de estos hermanos, cada uno de ustedes, cada uno de aquellos que buscan de Dios, se acerquen a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad, en honestidad, en un corazón abierto, para que Dios los inunde de su Espíritu Santo, de su perdón, de su misericordia. El perdón cuando Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En su misericordia cuando Él dijo, consumado es. Porque Él vino a morir en la cruz por nosotros, a librarnos del pecado que venía ya arraigado a nuestro propio ser, que es la mayor lucha de cada uno de nosotros cristianos y hijos de Dios, es poder sacar de adentro para afuera aquello que nos está molestando, para dejarlo de adentro limpio, para que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros y nos bendiga y nos santifique y nos prepare como la novia escogida de Dios. Pronto viene el Señor, pronto viene. Ya no hay más, como decirle, muchas dicen, sí, pero Dios no vino, sí, pero ya no hay más excusa. Dios pronto viene. Ya lo anuncian los cielos, ya lo anuncian las estrellas, ya lo anuncian las lunas, la luna roja, ya lo anuncia Israel. Dios que dice en su palabra, mirá cómo está Israel. Mirá lo que le acontezca a Israel, cuando Israel esté rodeada de ejércitos de todo el mundo. Ahí Dios mismo es el que la va a defender con su iglesia. Cuando eso llegara a acontecer, nosotros ya no estaríamos más. ¿Por qué? Porque nos arrebata. Es el misterio dado a través de Pablo, que hasta el tiempo de Pablo no se hablaba de eso, no se conocía eso. ¿Por qué? Porque Dios habló al pueblo judío, rescató al pueblo judío del gentilio, de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor cae con Media y Persia, tal como lo declara el profeta Jeremías, anunciando todas esas cosas, tal así como lo declara Daniel, como lo declara el Apocalipsis, que es el libro precioso de la Biblia, cuando nos declara a nosotros, siervos de Dios, hijos de Dios, pueblo santo de Dios, cuáles son los tiempos de Dios. Él enseñándonos todas esas cosas, nos dice muy claramente Dios que ya estamos próximos al arrebatamiento. ¿Y cómo solamente el pueblo judío no pudo entender eso? Porque no le fue dada esa revelación al pueblo judío. Le fue dada esa revelación a aquel que fue a buscar a la casa de Israel perdida, o sea, la oveja perdida de la casa de Israel, que son esas 10 tribus del norte que fueron desparramadas por todo el mundo. ¿Cuáles son nuestros antecesores? ¿Cuáles se han mezclado a través de la sangre? Porque así de la misma manera que bombea el corazón nuestra sangre y nos hace mover, y en la sangre está el alma, en el alma está el pecado, en el pecado que venimos a través de nuestro ADN, también está la petición de nuestros abuelos, de los tatarabuelos, de tener una generación perfecta, santa y unánime con Él. Es curioso entender en el libro de Jeremías, cuando Dios le dice a Jeremías, hablando con Jeremías, porque Jeremías se había puesto un poco rebelde con Dios, decía, pero Señor, ¿quién escucha aplicación? Señor, ¿cómo es esto? Señor, ¿cómo es lo otro? Pero él entendió el mensaje de Dios, lo dio el mensaje, pero fue el pueblo rebelde. Pero él quedó libre de esa sangre. Así nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios de una manera sencilla, honesta, para que usted reflexione en su corazón, para que usted piense, medite cuáles son sus caminos, a dónde quiere llegar, cuál es a dónde va a llegar. Solamente Dios sabe todas esas cosas. Y su corazón, su vida, hermano, hermano, es la que está hoy a nivel hilo delante de Dios. En esa balanza, ¿para qué lado se inclina? ¿Para el lado del bien o para el lado del mal?
es el libre albedrío nuestro. Hemos pecado, abogado tenemos, dice la palabra de Dios, para que nos perdone de toda nuestra maldad. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos todavía a tiempo de arrepentirnos y clamarle a Dios para que Él purifique nuestras vidas, nos santifique y nos lleve a camino de comunión con Él. Porque tomado de la mano de Él vamos a ser grandes, victoriosos de este mundo que nos vino a engañar y a trastornar la vida a través de ese enemigo que lo sembró a través de Eva, la propia maldad, de conocer el bien y el mal. Entendiendo estas cosas del principio del mundo, la obra de Dios sobre los hombres, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Y dice, y si continúa la palabra de Dios en este hermoso libro de San Juan 3:16, diciendo de esta manera, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz que vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo de aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esa es la balanza, en nuestro libre albedrío. Hemos pecado, queremos ser luz, acerquémonos a Cristo. Y Él, a través de su misericordia, a través de su Santo Espíritu, nos limpia de todo pecado, porque esa es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo de salvar a su pueblo escogido, aquel que Él tomó como hijo, sino cumplir la petición de esos santos varones, aquellos que han entregado su vida como mártires, como Santiago, Jacob, como esos que estaban en el circo romano, como esos que les prendieron fuego, como esos que mató a la Inquisición y de la Iglesia, para no rendirle nombre a sus dioses, a sus falsos dioses, sino incluso no inclinarse delante de los hombres en el tiempo de los Césares. ¿Cuántos mártires hay ahí que fueron nuestros padres? Dios, por amor a ellos, viene cumpliendo en nosotros que cada generación seamos visitados. Hoy quizás es la visitación de su vida, hoy quizás es el momento de su vida de llamarlo a la reflexión. ¿Qué fuego está presentando delante de Dios? ¿Qué intención tiene en su mente de querer hacer las cosas a su manera cuando Dios les llama a decir que confiemos y esperemos en su palabra? O como esos dos jóvenes sacerdotes que se tomaron muy a menos, ni a más tampoco, valga la redundancia decir, de que ellos abusaron del derecho del sacerdote para hacer las cosas a su manera. Como hoy también abusamos los siervos de Dios del hecho de ser sacerdote de Dios con el pueblo santo y perfecto de Dios. Por eso muchos vamos a hacer puentes nada más. Porque Dios mira su corazón, mira la intención de su corazón, mira la genuinidad de su corazón. Y hay de esos pastores, hay de aquellos ministros que sigan engañando al pueblo santo de Dios. Dios nos ayude a tener reflexión de todos estos pensamientos que vienen a nuestras vidas, de no presentarle nuestras intenciones, como lo hizo David, de censar al pueblo para ver si podemos vencer a aquellos, cuando en realidad nosotros somos más que vencedores en el poder del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se fue y nos dijo, yo me voy, pero esperad, yo envío un Consolador. A los 50 días, día en Pentecostés, todos los que estaban en el lugar alto recibieron el hablar en lenguas a través de creer a nuestro Señor Jesucristo. E incluso ahí estaba su familia y María también, la madre de Jesús.
porque ya no esperaba, no habló de Jesús su Hijo, sino habló del Dios que había nacido a través de ella, que ella entendió que había sido un vaso santo de Dios. Por eso nosotros no veneramos a la Virgen María, sino la respetamos y la honramos como mujer usada por Dios, como Dios nos usa hoy a nosotros. Nosotros somos el vaso, el cuerpo santo de Dios, para que Dios a través de nuestra boca hable del Espíritu Santo y bendiga y santifique al pueblo. Lo mismo que puede hacer un patriarca en su familia, lo mismo que puede hacer una esposa con su esposo, cumpliendo los mandamientos de Dios, estando en la línea de Dios. Van a ser benditos, hermanos. Van a tener luz, nadie los va a engañar. Si se dejaron engañar es porque quisieron. Y ¿cómo es que quisimos si nos engañaron? Es porque no le han preguntado a Dios. Si no se dejaron manejar por los peces y el pan. Hoy se habla mucho de esto. Se habla mucho de los pactos. Pero que Dios es plata, usted está cambiando a Dios por plata. ¿No le está presentando un fuego extraño a Dios? ¿Tiene en cuenta usted eso que está haciendo? ¿Es sincero con Dios con eso que está haciendo? En mi iglesia, sí, a mí en mi iglesia me nombraron profeta. ¿Usted está segura que es una profeta de Dios? ¿O un profeta de Dios? ¿Usted está seguro que conoce la Biblia como la tiene que conocer para poder predicar la palabra de Dios? Eso tiene que preguntarle a Dios. Señor, ¿qué es lo que usted quiere para mi vida? ¿Se somete a su pastor? ¿Se somete a su esposo? ¿Sus hijos son obedientes? Esa es la palabra de Dios, ese es el mensaje de la palabra de Dios. Y aquellos que actúan con rebeldía, se van de la casa, nos abandonan. Venimos del trabajo y encontramos la casa vacía. Pero a partir de ese momento cada uno tomó su decisión. Dios usa mi vida para bendecir a mi esposa, a mis hijos que han tomado esa decisión, pero para cuidarlos y bendecirlos, porque quizás no hubiera nadie que interceda por ellos. Pero yo le creo a Dios, que está escrito en su palabra, que mi descendencia va a ser bendita y que mi esposo también va a ser bendita. Lo mismo le hicieron a Jesús cuando lo dejaron solo sus propios discípulos. Si la iglesia de Dios representa la novia, la iglesia de Dios representa a la esposa, ¿por qué lo dejaron solo a Jesucristo? ¿No es para meditar todas estas cosas? Antes de acusar, antes de blasfemar, antes de hablar mal de los hermanos, de los consiervos. ¿No somos nosotros representantes de Cristo en la tierra? ¿Qué tiene que un siervo de Dios, su esposa, se le haya ido? Dios tiene un propósito con esa esposa, con esos hijos, de encaminarlos, de guiarles en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que meditar en todas esas cosas. Apoyar a la iglesia que está predicando de la palabra de Dios, que nos está enseñando, que nos está llamando a reflexión, que nos está educando en los mandamientos de Dios. Esa es la iglesia que nosotros tenemos que seguir. Esa es la iglesia, esa es la doctrina cristiana, cuando Dios nos dio del principio del mundo a todos los hombres, y los hombres la convirtieron en religión a través del judaísmo. Gracias a ese judaísmo tenemos la Biblia. Pero de las 10 tribus perdidas de Israel, ¿quién intercede? Usted intercede. Usted perdonó a su mamá, a su papá, a su pasado. Usted no sabe quién estaba orando por usted hace tiempo, o antes que usted naciera, o cuando nacemos que nos maldicen. ¿Por qué? Porque a ellos la maldijeron. Y nosotros tenemos acá la solución a todas esas situaciones. La situación a la enfermedad, la solución a esa enfermedad, la solución a nuestra manera moral de vivir, la solución a nuestra manera
ética de vivir, la solución a nuestra manera de vivir sana ampliamente y ser benditos en la tierra como una iglesia santa y perfecta de Dios. Hoy estamos en el 2015, hace 2000 años que Dios viene, generación tras generación. ¿Cuántas generaciones han pasado? Aproximadamente 70 generaciones. Dios fue enseñando. Y vamos a la realidad. Es poco. Es poco el tiempo que nos queda para reflexionar de todas estas cosas, para santificar nuestra vida, para entregarnos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, para entender eso de la redención de la cruz, que aquellos que buscan la luz van a arreglar sus cuentas, pero hay otros que no buscan de la luz porque viven el pecado. ¿Por qué la mujer rechaza a Dios? Por su vida inmoral. ¿Por qué el hombre rechaza a Dios? Por su vida inmoral. ¿Por qué el hombre rechaza a Dios? Por su pecado. ¿Por qué la mujer rechaza a Dios? Por su pecado. Pero bendito aquellos que se arrepienten. Bendito aquellos que vuelven a la cruz de Cristo. Que fueron llamados, que ellos saben que tienen el llamado en su corazón de servir a nuestro Dios. No nos engañemos más, hermano. No presentemos fuego extraño. No presentemos ideas nuestras. No presentemos ganancias nuestras. Presentémosle un corazón sincero, abierto y genuino de esperar de que Él nos enseñe, nos mande y nos dirija cómo hacer en esta vida. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que lo amemos a Él y no a los hombres, que no miremos los testimonios de los hombres, sino que miremos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cual Él dio su vida por nosotros, cuando nosotros ni siquiera un poquito así, lo daríamos por otro, porque somos cobardes de nacimiento, cobardes por el pecado, pero no por nosotros, eso ya viene de generación en generación. Uno de los detalles muy lindos que hoy escuchaba de Gedeón, que este siervo de Dios hablaba, era que cuando Gedeón tenía esos miles de personas, Dios le dijo que era mucho para ganar esa batalla. Entonces le dijo que apartara 300 nada más. Esos 300 que apartó, Él le dio una vasija de barro, dice, y una tea. Una tea era una llama encendida donde en la oscuridad era la luz, ¿no es cierto? Vendría a ser como una vela, o que hoy decimos, pero eso era algo preparado. Y la metían adentro de la vasija. Y esos 300, Dios le dio orden a través de Gedeón de que se pararan en lugares estratégicos, pero que no se movieran de ahí. Ese es el mensaje espiritual, que no se muevan de ahí. Hermano, si usted está convencido del verdadero evangelio, usted está convencido del verdadero camino de Dios, no se mueva de ahí, sea obediente a la palabra. Es por su bien, es por su vida, es por su misericordia, es porque Dios, en su misericordia, quiere restaurar su vida, quiere hacerlo perfecto, quiere hacerlo, Dios Padre lo quiere hacer semejante a su Hijo. ¿Cuánto padeció? Él dijo, pegan en la mejilla, pon la otra, te piden, dale otra, te piden que camines, camina 2000. Pero yo esto, no. Ese es el orgullo que tenemos que dejar de lado, hermano. El orgullo de creer que todo tiene que ser perfecto, porque a mí me parece que tiene que ser perfecto, cuando Dios tiene un trato distinto con cada uno de los hombres y mujeres de esta tierra. Ministro o no ministro, músicos o no músicos, coristas o no coristas, fieles o no fieles, Dios tiene un trato distinto. Él está buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. No pierda esta oportunidad. Si hoy escucha el mensaje, hoy es el día de llamado de Dios, porque mañana no sabemos qué va a pasar. Pero si hoy es el día de llamado a su vida, acérquese a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ríndase delante de Él y va a ver cómo su vida va a cambiar. Va a ver cómo va a ser bendecida, bendecido. Pero genuinamente, no por estorbos, por engaños o a través de trampas,
o de atajos que el hombre busca, sino de una manera genuina y directa con nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual intercede por nosotros y nos dice: a Dios Padre, yo puse mi vida por ese, por aquel otro. ¿Quién somos nosotros para juzgar? ¿Quién somos nosotros para ir en contra de presentar a nuestra manera fuego extraño? Dudar de su ayuda y decir: no, vamos a hacerlo a esta manera, con esta estrategia, con esto y con aquello, cuando Dios nos llama a que confiemos en su palabra, cuando Él nos llama a que esperemos en Él. La palabra de Dios nos viene enseñando en el capítulo 11, dice: los animales limpios e impuros, cual él de una manera prolija y amplia enseñaba al pueblo judío a no comer de ciertos animales y otros sí animales. Esa fue la revelación que tuvo Pedro cuando Pedro estaba por ser invitado a la casa de Cornelio, que era un gentil, un pagano, un perro, como ellos decían los judíos en ese tiempo. Él vio 3 veces, dice, que un lienzo grande lleno de animales impuros. Y Dios le dijo: mate, come. Y él dijo: no, yo nunca comí eso. ¿Por qué? Porque él atendía a la ley. Pero Dios, ¿qué le dijo a él? No llames impuro a lo que yo limpié. ¿Qué le estaba enseñando? A no juzgar, a no discriminar. Sin embargo, ese mensaje no lo entendió. Hasta tuvo un pleito con Pablo, por eso del judaizante, de querer que los gentiles se tuvieran que circuncidar, cuando Pablo le decía: no, dice, no hay que pedirle eso, hay que pedirle que circunciden su corazón, que las cosas de la ley, la palabra de Dios a través del Espíritu Santo le graba a nuestro corazón en la ley, los mandamientos, los preceptos. Por eso ningún hombre va a enseñar a otro hombre de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que le abre el corazón, el Espíritu Santo que le enseña, el Espíritu Santo el que hoy le ha hecho escuchar este video, participar de esta palabra, para que usted entienda quién es nuestro Dios. Cual el hombre hoy está presentando fuego extraño y desechando el Espíritu Santo. Hay de aquellos que están haciendo eso. Se llama apostasía. Cual Dios lo declaró, cual Dios lo dijo, que todo esto acontecería, pero sin antes haber venido la apostasía. Ya estamos en apostasía. Por eso más sabemos que estamos cerca de los tiempos de Dios. En el capítulo 12 dice la purificación de la mujer después del parto. Nosotros, las mujeres que conocen cuál es la purificación del hombre, 40 días, pero de la mujer, 80 días. ¿Por qué 80 días? Porque la mujer representa la generación que van a seguir. Entonces necesitaba doble purificación. La mujer representa la iglesia de Dios, por eso la iglesia que se arrepiente necesita esa purificación a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque para el hombre es imposible poder llegar a presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo santamente, si no fuera por la intercesión de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. No seríamos ninguno de los hombres salvos. Ninguno podríamos estar hoy hablando de todas estas cosas, porque el hombre se hubiese destruido a sí mismo. Las leyes de la lepra, las leyes de los mandamientos de Dios, de cómo manejarnos ante situaciones tan difíciles de la vida, cuando somos llamados impuros. La lepra que vino a María en el desierto fue la lepra de la murmuración. ¿Contra quién? Contra su hermano, que era el ministro de Dios. ¿Cuántos hermanas y hermanos caemos en la lepra por criticar a este siervo de Dios, por criticar a otro siervo de Dios, por criticar a aquel siervo de Dios? Y tenemos que salir afuera del campamento solamente la misericordia de Dios, como pasó con María, por la intercesión del siervo de Dios, fueron 7 días nada más. Pero ella sí o sí tuvo que cumplir esos 7 días para saber
que el que mora sobre esta tierra, el que permite todas las cosas, el que está atento a todas las cosas, es Jehová de los ejércitos, cual envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, para perdonarnos de todos nuestros pecados y para que nos arrepintamos de corazón delante de Él, para salvación nuestra y provecho de todos nuestros seres queridos, cual dice el salmista David: Señor, no te olvides ninguno de tus beneficios para con mi vida. Él perdió hijos, Él engañó, fue engañado, Él mintió, fue mentido, Él adulteró, fue adulterado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Por eso le invito, hermana, hermano, que está usted de ese lado, que empiece a sembrar esta semilla de la palabra de Dios, cual el fruto va a ser 100 por 1, porque no hay nada más perfecto, no hay nada más legible, no hay nada más santo y puro dado al hombre que la propia palabra de Dios. No solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios, arrepintiéndonos de nuestro pecado. Es imposible que el hombre pueda sacar todo por sí mismo, pero a través de la palabra somos limpios, a través de la palabra somos santificados, a través de la palabra conocemos quién es nuestro Creador, porque Él empieza a tener un trato directo con nosotros, un trato genuino, honesto y sincero, de la misma manera que cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en la tierra, de la misma manera Dios sigue hoy visitándonos a cada uno de nosotros, enseñándonos, guiándonos, mostrándonos cuál va a ser nuestro futuro. Nosotros tenemos que creerle a nuestro Dios, no al hombre mismo, no a sí mismo, sino a nuestro Dios, aquel que tuvo el gran valor de vencer el pecado por amor a nosotros. Qué inmenso el amor de Dios para con nuestra vida. Y pensar que todavía nosotros los hombres todavía no nos damos cuenta de ese gran amor de nuestro Señor Jesucristo. De ese amor tan grande de morir en la cruz por nosotros. En el capítulo 17 habla del santuario único. El santuario único delante de Dios, espiritual, somos nosotros, el templo santo de Dios. Por eso le dijo a su discípulo: derribaré este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿De qué hablaba esos 3 días? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está su templo? ¿Es único su templo de Dios? ¿O tiene fuego extraño? ¿O tiene pensamientos extraños? ¿O está juzgando? ¿Está discriminando? ¿Está entrando en lepra? ¿Tiene lepra? ¿Cómo está su vida? Sea sincera, sincero con Dios. Hable con Él. Le voy a invitar ahora, cuando terminemos la reunión, este video, a compartir de las cosas de Dios en santidad a través de una pequeña oración, cual usted la puede agregar más día a día, a la mañana, a la tarde, al mediodía, a la mesa, como algo cotidiano, como algo costumbre, como que algo se apega a su vida, al cambio de su vida, para decir que en su casa vive nuestro santo y bendito Dios. Hablo a la iglesia de Dios, hablo al pueblo de Dios, hablo a los santos varones de Dios, patriarcas, tomen su posición de patriarcas, esposas, tomen la posición de esposa, de someterse a su esposo, pero no para el engaño, sino para ayudarle a que cumpla el ministerio de Dios en su familia, con sus hijos. Usted, esposa, enséñele a sus hijos a conocer las buenas nuevas de salvación, a orar, a ser atento, ser obediente a los padres, para bendición de su vida. Porque uno de los mandamientos dice: honrará a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de larga bendición. Es el matrimonio el representante de Dios sobre la tierra. La mujer, la iglesia, el hombre representa a Dios. Nosotros somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cual va a venir a buscar pronto. Una iglesia sin mancha, sin arruga.
¿Usted piensa que si tenemos ese fuego extraño, esos malos pensamientos, esas malas intenciones, Dios nos puede bendecir? ¿Dios nos puede llevar en el arrebato? ¿Qué piensan ustedes? Es para meditarlo, ¿cierto? ¿Es un templo santo, genuino de Dios? ¿O es un templo compartido? ¿O es un templo de engaño? ¿O es un templo pintado como paredes de cartón? ¿O un templo lleno de propaganda, que son todas ficticias, de engaño, aun incluso de su propia vida? En el capítulo 18 habla de los actos de inmoralidad prohibidos, la desnudez de sus hermanos, el presentarse, el guardar mal los mandamientos de Dios, el presentarnos en la iglesia con ropas atrevidas, el presentarnos delante de Dios con actitudes contrarias al mandamiento de la palabra de Dios, cuando el hombre se deja crecer el cabello, la mujer se lo corta, cuando honra de la mujer es el pelo largo, pero deshonra del hombre el pelo largo, el hombre hace al revés. El hombre hasta se pinta. Nosotros tenemos que presentarnos tal como somos, limpios, y no con marcas que simulan ser engaños, no con esas polleras, hermanas, tan apretadas y con ese corte tan grande que tiene atrás, porque están representando una iglesia adúltera, no representan la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es sencilla, es genuina, llena de amor, llena de compartir y enseñar y de proteger a sus propios consiervos, que son los hombres, hermanas, son los hombres los consiervos de esas hermanas que van a provocar a la iglesia. Esa es la desnudez que habla el capítulo 18 de Levítico. Le invito a que la comparta, que la lea. Le invito a que entienda el mensaje de la palabra de Dios. En el capítulo 19 dice las leyes de santidad y de justicia. En el versículo 17 vamos a leer esto. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y esto está hablando del Antiguo Testamento. Cuando Él vino en el Nuevo Testamento a hacer el nuevo pacto, el segundo Adán, a la nueva presentación, al dejarnos el Consolador, Él dijo lo mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. O sea, ¿qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? A confirmar los mandamientos de Dios Padre, porque el hombre a través de la propia religión la estaba dejando de lado. Hoy pasa lo mismo. El hombre que anda en religión desecha al Hijo y desecha al Padre. El hombre que anda en religión desecha la guía del Espíritu Santo, cual se condena a sí mismo, porque eso no tiene perdón. Hablamos a la iglesia, al pueblo santo de Dios. ¿Vive usted estas cosas? ¿Ama a su prójimo? ¿No se entrometen con su prójimo? ¿O profetiza cosas que escucharon de otros contra su prójimo? Ese es el mayor mandamiento de Dios. El primero es amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dijo? Yo, Jehová. Jehová uno solo es. Santo y bendito sea el pueblo bendito de Dios. En el capítulo 20 habla de las penas por actos de inmoralidad, los castigos de la inmoralidad. Los castigos de la inmoralidad son las afluencias de este mundo cuando muchos hombres, con excusas de haber vivido dentro de una pieza con mujeres, ellos hoy son afeminados. Con excusas, porque por cobardía de buscar una solución a su vida, sino que se complacen
en su propia destrucción. Cual le invito a usted, hermano, si usted tiene algún conocido, alguien así, poder interceder delante de Dios, para que Dios en su misericordia quizás pueda salvar esa alma. Del homosexual, de la lesbiana, de los hombres que, dice la palabra, se acuestan con hombres, de las mujeres que se acuestan con mujeres, cuando Dios mandó al matrimonio un hombre y una mujer. Esas son las conductas del hombre cuando en su cobardía, por no enfrentar su propio pecado, se disminuye a sí mismo, incluso entrando en estado de animal, por la provocación de su propia inmoralidad. Lo usan por excusa nada más. En el capítulo 21 habla de la santidad de los sacerdotes. Los sacerdotes somos todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Salvador personal de nuestras vidas. El énfasis del libro Levítico habla del sacerdocio. El sacerdocio dijimos que es la novia de Cristo, la pureza. Por eso vamos a leer en el capítulo 21, vamos a leer esto. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en su pueblo, mas por su pariente cercano, por su madre o su padre, o por hijo, por su hermano, o por su hermana virgen, y el cercano, el cual haya tenido marido, por ella se contaminará. Y por su hermana virgen, y el cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura de su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. El templo santo de Dios. ¿Cuánto lo marcamos? ¿Cuánto le escribimos? ¿Cuánto le ponemos cosas? Santos serán a su Dios y no profanarán en nombre de su Dios, porque la ofrenda encendida es para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. La santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre, deshonra, quemada será al fuego, por presentar al fuego extraño. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar la vestidura, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda ni repudiada, ni infame ni ramera, sino que tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que la santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de sus descendientes por sus generaciones que tengan algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará varón ciego, ni o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o que empiece, o testículos magullados. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto de él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El pan de su Dios del Odón es muy santo, de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a los hijos de Israel.
Después habla en el capítulo 22 de la santidad de las ofrendas. ¿Qué iban a hacer estos sacerdotes siervos de Dios? Hasta acá vamos a cerrar hoy y vamos a dejar para la próxima reunión el capítulo 22 de Levítico.